Listo, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Estaba yo meditando en ese rato cuando estaba imprimiendo y estaba solamente pues checando detalles de esta enseñanza. Y entonces me quedaba yo pensando, mi hermano, acerca dije, es bueno, yo creo que es bueno por unas cosas que estuve escuchando y me estuve enterando en la mañana. Dije, es bueno de que sepamos de dónde venimos. Entonces me vino a la mente estudiar a los precursores, a los cristianos ya de estos tiempos. Pero de repente me quedé pensando y entonces sentí la voz de Dios que me decía, pero si estás estudiando los viernes a los primeros cristianos. Y me quedé pensando, digo, sí es cierto, Señor, ¿verdad? Qué mejor enseñanza, porque decía yo, creo que es tiempo de que sepamos pues mucho acerca de la iglesia donde estamos parados. Entonces me vino a la mente más que nada la iglesia reformada, la reforma. Pero la reforma ya es de mucho tiempo para acá, ya es más actual. Hablamos de los siglos pasados, 1 o 2 siglos por mucho. Hay precursores, pero ahora sí que muy para acá. Yo dije, qué mejor que el estudio del libro de los Hechos, mi hermano, para que sepamos la iglesia donde estamos parados. Hemos estudiado, me he pasado escuchando las predicaciones de las enseñanzas del libro de los Hechos, mis hermanos, y realmente son buenas, son realmente jugosas. No es porque pues el Señor me haya usado a mí, pero no, son jugosas, y es que su palabra es así, mi hermano. Entonces, desde que empezamos en el capítulo 1, desde que empezamos a la venida del Espíritu Santo, la ejecución de Esteban, mi hermano, los milagros, cómo resucitó a Dorcas, el informe de Pedro y todo eso, yo digo, eso es interesantísimo. Digo, llegará el momento que vamos a decir, hermanos, es el último capítulo del libro de los Hechos, ahora sí te voy a hablar acerca de la iglesia moderna, porque la iglesia moderna también ha sufrido, también ha batallado, pero aquí es donde nosotros tenemos fundamentada esta casa de oración. Entonces, como hablábamos, a veces queremos que estén todos y esto, lo otro, pero el Señor sabe por qué. Nosotros tengamos en mente que el Señor sabe, y pues a veces el Señor pudiera usarnos como si fuéramos títeres y hacer que viniéramos como si fuera por control remoto y traernos a la iglesia, pero entonces ya no sería lo mismo. Ya no podríamos ofrecerle alabanza así, libre de hipocresía, porque ya estaríamos aquí por fuerza, porque Él nos trajo. Pero sin embargo, Dios espera que vengamos aquí por nosotros mismos, que vengamos por nuestras propias fuerzas, por lo que Él nos da, por nuestros propios pies. Entonces, ahí cambia todo, ahí está la verdadera adoración. Y entonces hemos estado hablando de que muchos, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estuvimos viendo que hay un pequeño remanente, que estábamos viendo el día miércoles, acerca de lo que escribió el profeta Isaías, que si no fuera por un pequeño remanente, la ira de Dios hubiera acabado a Jerusalén. Si no fuera por un pequeño remanente, yo creo que por la idolatría y todo lo que hay en este México, el Señor ya hubiera terminado con todo. Pero gracias a que hay un pequeño remanente, a que el Señor sabe que había pocas, de ese remanente eran pocas las personas que iban a venir a buscarlo en un día como este, Él ha tenido misericordia de esta ciudad, ha tenido misericordia de este México, que ya pudo haber sido conquistado por potencias como Estados Unidos, que ya pudo haber sido conquistado por cualquier otra potencia, porque ¿con quién nos vamos a defender? ¿Con aguacatazos, con molcajetes, con resorteras? Pero estoy escuchando también ahí que hay una evolución, una transformación que el Señor ha permitido. Y yo creo que un día, yo confío en que un día el Señor nos va a permitir a nosotros los mexicanos tener y ser lo que debimos haber sido desde el principio, porque si hoy Estados Unidos está cayendo es por desobediencia, por pisotear este bendito libro, mi hermano. Y si nosotros no nos enteramos por andar buscando y haciéndonos dioses, muchos de nosotros hemos predicado el Evangelio y las palabras de este bendito, este precioso libro se están predicando, y eso está llevando a México para arriba. Entonces, hermanos, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que esforzarnos. Estaba leyendo el Progreso del Peregrino, hermano. Hay una parte en el caminar del cristiano en el que él se cansa.
en el que advierte evangelista, te va a dar un sueño, mi hermano, pero horrible. O sea, tendrás que vencer tantas cosas, y está escrito, porque ese libro, a pesar de que es una fábula, de que es una historia, pero tiene mucho que ver con el caminar cristiano. Y entonces hay una advertencia donde él te advierte que va a haber un lugar, un momento en tu vida, en tu caminar cristiano, que vas a estar tan cansado que lo que querrás hacer es dormir, es descansar. Yo he sentido eso, hermano. Pero entonces recordemos las palabras. Mira que te mando que te esfuerces, porque lo que te espera no es fácil. Empieza a calcular las herramientas que el Señor nos ha dado. Entonces hay que esforzarnos, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo lo puedo ver en el libro de los Hechos. Una introducción así como que dices, ¿y eso qué? Pero es que el libro de los Hechos a mí me inspira. De repente, cuando yo necesito saber algo, así como que estoy pues desanimado, estoy cansado, tengo sueño, me siento fatigado, vengo a este libro y esto me da ánimo. Leo a los reformadores y eso me da ánimo, porque si ellos se esforzaron en tiempos más difíciles, eran tiempos que ahorita tú, acabando el culto, si ya cumpliste con tus actividades del día, te puedes dormir, hermano. Pero ¿cómo se podía dormir la iglesia de estos tiempos? La iglesia del libro de los Hechos, si estaban siendo perseguidos, si estaban bajo persecución. Ahorita tú tienes el lujo de que si quieres voy, y si no quiero no voy a la iglesia. Pero ellos no pensaban en eso. Ellos en su mente tenían, yo quiero ir a la iglesia, necesito buscar de mi Dios, necesito buscar porque tengo familia por mí mismo, necesito obtener bendición de mi Dios. En el capítulo 11, mi hermano, nos quedamos en el versículo 18, vamos al 19. Y es bien interesante, mi hermano, es bien interesante el versículo 10, este pasaje que vamos a estudiar, porque de aquí se marca un principio, que digo, ya había empezado, pero de aquí se hace una remarca donde principia algo, inclusive el cómo somos llamados hoy en día. Entonces, libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice así en el nombre de Jesús, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas? ¿Tú recuerdas, hermano, cuál fue la causa? ¿Por qué dice a causa de Esteban? Yo me quedaba pensando de repente, yo decía, ¿por qué dice que Esteban, si Esteban ya había sido asesinado, lo apedrearon? ¿Te acuerdas que él lanzó, estaba en el Sanedrín, estaba donde estaban judíos y gentiles, judíos y mundanos, y entonces lanzó un mensaje tremendo, una tremenda enseñanza de todo, casi resumiendo todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a exponer, a predicar las buenas nuevas, inclusive a los gentiles. Entonces, los que se saben muy difícilmente aceptarán el evangelio. A veces los que no saben son los que les es algo nuevo y su alma empieza a alimentarse, a absorber el agua de vida, inclusive a ingerir, alimentarse con el pan de vida. Entonces, ¿qué tan poderosa fue la predicación, la enseñanza de Esteban? Que lo apedrearon. Entonces de ahí se soltó algo. ¿Por qué? Porque todos los que se juntaban con Esteban, que ya estaban bien ubicados, todos empezaron a ser perseguidos. Entonces, muchas veces para nosotros la persecución es mala. ¿Cómo Dios permite que nos persigan? ¿Cómo Dios permite esto en mi vida? ¿Cómo Dios permite tantas cosas, hermano? Cuando Dios permite algo, tiene un propósito. La persecución realmente de los primeros predicadores del evangelio, en este caso en Antioquía, que habían sido dispersados desde Jerusalén, hermano, por esa tremenda persecución. Hermano, de este modo, el enemigo de nuestras almas pretendía dañar y acabar, terminar con la iglesia. Se hizo que obrara, pero más sin embargo, mi hermano, esto hizo y provocó que esto obrara para bien de la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente, aparentemente dices, híjoles, terminen con los cristianos esto. No, hermano, esto permitió que la iglesia se esparciera, que la iglesia se extendiera a otros lados, lo cual
el enemigo de nuestras almas pensaba que iba a ser algo malo, que iba a terminar con esa plaga llamada la iglesia de Cristo, la iglesia por la que Cristo murió. Pero no, al contrario, el enemigo no contaba con que el sabio de sabios, había permitido algo, ¿para qué? De lo cual se iba a beneficiar la misma iglesia. Y ahora, si era una iglesia pequeña, porque de repente se podían ver en la persecución, hermano, ya no tienes hermano Pedrito, hermano Eugenio, vámonos por acá. Cada quien jaló para donde pudiera con sus familiares. Es como si aquí unos se fueran para Oaxaca, otros se fueran para Guanajuato, otros para Michoacán, otros para Hidalgo. ¿Y qué provoca eso? Que la iglesia se haga, que pase de ser una iglesia pequeña a ser una iglesia grande. Porque muchos piensan que la iglesia es la cantidad de miembros que hay bajo un techo, bajo una construcción. No, la iglesia somos todos esos que estamos alrededor. Aunque en un lugar, en un techo como este, en una iglesia bonita como esta, hay solamente 3, 4, 5. Somos parte de la iglesia universal de Dios. Entonces realmente somos muchos, somos millares de millares, pero esos millares de millares no son nada en comparación con la población completa, porque solamente un pequeño remanente va a alabar en aquel día al Señor. Y dentro de eso yo espero, hermano, que tú hagas el esfuerzo, que puedas pasar, como dice el profesor del peregrino, el valle encantado, el bosque encantado, no recuerdo cómo decía, y que donde te pega sueño, te pega pesadez, tú hagas el esfuerzo y lo puedas cruzar, porque del otro lado, hermano, te regresarán las fuerzas. De hecho, ahí están tus fuerzas, aquí están nuestras fuerzas, hermano. Nada más que nosotros pensamos que todo se va a quitar, y si Dios permite, es precisamente para tu crecimiento, es precisamente con un propósito. No adivines y pregúntale al maestro, ¿cuál es ese propósito? Lo que ha pasado, las consecuencias de tus actos, el por qué. Si, como decíamos hace 8 días, más bien el miércoles, como decíamos, si Dios permitiera que su ira viniera sobre nosotros por los pecadores que somos, no estaríamos aquí, hermano. Ni siquiera hubiera rastro de nosotros. Pero sin embargo, Dios es grande, mi hermano. Entonces, el enemigo de nuestras almas pretendía dañar y terminar con la iglesia, pero esa persecución, más que dañarla, lo único que pasó es que hizo que se obrara para bien. La ira del hombre se convierte en alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres estaban llenos de ira, los judíos, los principales de la sinagoga, que dijeron, ordenaron, ¿saben qué? Terminen con ellos. Donde vean, ya no era Saulo solamente, ahora Saulo también ya, hasta este capítulo ya era perseguido. Ahora Saulo ya estaba no hay impresiones como las que hay hoy, pero es imaginariamente como de que, ¿te acuerdas de Saulo? Sí, terminen con él, porque es un traicionero. Mientras Saulo iba para allá, iba para acá, aparentemente ellos decían, míralo cómo va huyendo. Abandonó todo lo mejor por irse con esos. No, Saulo estaba haciendo una pieza fundamental, siendo un apóstol, expandiendo la iglesia. En este caso habían llegado a Antioquía. Fíjate lo que pasó en Antioquía, fue algo bien interesante, mi hermano. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio. ¿Anunciando qué? Prosperidad, prometiendo bendiciones, prometiendo milagros, prometiendo que Cristo quiere entrar en tu corazón, que Cristo te andaba buscando, prometiendo esto y lo otro, hermano. No, era tan claro el mensaje de la iglesia primitiva: predicar el evangelio, predicar las palabras de Jesús, sin más, sin menos, sin andar ofreciendo todo para que vengan como haciéndole el favor al Señor. No, al contrario, predicar el evangelio, mi hermano, expone nuestras carencias, lo que a nosotros nos hace falta, las necesidades que tenemos. Es muy tonto, realmente, por eso la Biblia, en el libro de Proverbios, inclusive en Salmos, habla de los torpes. Es muy torpe, mi hermano, aquel que rechaza el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio te va a sacar a la luz todas tus carencias,
tus pecados, tus imperfecciones, lo malo de ti. Y es muy tonto que alguien que me puede ayudar a corregirlo, y no solamente eso, me ofrece la salvación, la vida eterna. Eso es algo muy tonto de rechazar. Sin embargo, la inteligencia de las personas, de los hombres en estos tiempos, piensa que eso es para tontos. Entonces, pero fíjate la importancia que entonces toma predicar el Evangelio de Jesús, mi hermano. Lo que sea la iglesia primitiva, tú, a ver, dime esto, ¿los predicadores de la prosperidad son perseguidos? Nadie los persigue, mi hermano. ¿Hay persecución contra la iglesia católica? No hay persecución. ¿Hay persecución contra mormones? ¿Hay persecución contra testigos de Jehová? Ellos se escondieron en la pandemia. Ni quién los pelara y ellos estaban escondidos. ¿Hay persecución? ¿Por qué entonces hace esta pregunta? ¿Por qué a un cristiano? ¿Por qué si hay persecución para un cristiano? Ahora, vengamos a estos tiempos. ¿Cuál es la persecución que nosotros en estos momentos estamos sufriendo? No nos quieren dar libertad de palabra por exponerlas. Pueden predicar el aborto, pueden predicar la homosexualidad, el lesbianismo, la ideología de género libremente, pero cuando uno de nosotros toma lugar y empieza a hablar la palabra de Dios, cállenlo. ¿Por qué, hermano? Si la verdad de Dios, el Evangelio, no fuera poderoso, no nos callarían. Porque inclusive dentro de la iglesia, de la misma iglesia llamada la iglesia cristiana de estos tiempos, porque hay pastores que en vez de que digan y oremos los unos por los otros, se la pasan hablando mal de nosotros. No, que ese ya no lo escuches porque tiene doctrinas equivocadas. No, que ese ya no escuche sus predicaciones porque ya no es parte de nuestra organización, de nuestra denominación. ¿Por qué? ¿Y por qué si nosotros somos tan malos, somos tan torpes, estamos tan engañados, tenemos esa paz y tranquilidad, pero nosotros sí decimos, voy a orar por ese hermano, voy a orar por ese pastor, voy a orar por esa iglesia? ¿Cómo están las cosas cambiadas? Pero se necesita a veces discernimiento. Pero con la misma inteligencia, el intelecto humano, mi hermano, se pueden notar y se pueden entender estas cosas. Entonces, fíjate lo que estaba pasando por la predicación bíblica, por predicar el Evangelio. Lo hizo Esteban, lo hizo Pedro, lo hizo Juan, lo hicieron todos los apóstoles. Ellos tenían bien claro qué es lo que tenían que predicar. Volvemos a lo mismo, la pregunta del millón. ¿De dónde entonces salieron eso de que ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Levanten su mano y ahí vienen. Cristo va a bendecir tu vida. Yo declaro bendición para... ¿De dónde salió todo eso, hermano? ¿Cuántos aceptan a Cristo en su corazón? Este tiempo estaba viendo, ¿tú sabes quién es Elon Musk? Elon Musk es el fundador de una empresa que se llama Tesla. Una empresa grandísima, muy moderna, una tecnología muy moderna. En un programa de unos hermanos cristianos, yo no sé si sean cristianos de veras, o sean a medias tintas, o sean pseudo cristianos, no lo sé, pero me llamó la atención que decían, Elon Musk, o sea, el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, acaba de aceptar a Cristo. Les decía, hasta no ver, no creer. Punto 1. Un día me dijo una persona, un policía, un compañero de trabajo que le estaba predicando el Evangelio. Y yo le estaba enseñando todo eso, que debía de cuadrar su vida al Evangelio. ¿Qué? Apartarse y dejar de practicar tantos pecados. Yo lo estaba entendiendo. Y un día llega bien contento y me dice, ¿qué crees? ¿Qué crees, brother? Me dice que estaba viendo en el tuyo, ahí en el YouTube, y que el Eminem, yo creo que muchos saben quién es el Eminem, un rapero. El Eminem ya se hizo cristiano. Punto 2. No, ¿qué crees que ahora tenemos otro agregado a la familia de Dios? Que Ricardo Montaner, ya ves que grabó una canción que se llama La Gloria de Dios y grabó otra. Y así, hermano, te podría decir muchísimos. Pero entonces mi pregunta es esta: ¿realmente se convirtieron? ¿Realmente son cristianos? Porque una cosa es que Eminem sacó una canción que habla de Cristo, está bien cuadrada la canción, Yo dije, está cuadrada, pero no porque menciona a mi Cristo quiere decir que ya se convirtió. Ricardo Montaner dice que ya es cristiano.
¿Sabes quién le impuso las manos? Dante Gebel. ¿Y Dante Gebel es un predicador cristiano? A los que no conocen a Dante Gebel, es un presentador argentino, pero que predica la palabra. Tiene una iglesia grandísima, y anda de gira ahora ofreciendo un show que por estos días, estos meses, va a venir aquí a la Ciudad de México a ofrecer el show. Entonces, mi pregunta es esa. Yo dije, bueno, vamos a rascarle más a ver si es cierto. Porque primero, ¿qué les están predicando? Lo que se le predicó a Ricardo Montaner, ¿quién se lo predicó? Dante Gebel. ¿A poco él predica el Evangelio? No, hermano, no predica el Evangelio. Entonces, ¿será un cristiano? Si no le predican el Evangelio, ¿será un cristiano de veras? Lo más seguro es que no. Ahora, a Eminem, muchos que ven, porque los cristianos, todo aceptamos, no filtramos las cosas, no tenemos discernimiento, no probamos el Espíritu con la palabra, y nada porque dice Jesús, Cristo, Señor, Dios, ya se convirtió en cristiano, no, gloria a Dios. Hermano, aunque su vida siga siendo igual de pecaminosa, es el caso de Eminem. Mi pregunta es, lanzó un canto que sí tiene, la letra está más o menos, pero su vida respalda lo que está cantando. Ahí hay una respuesta. Elon Musk, el dueño de Tesla, están los hermanos ofreciendo a mi Cristo como si fuera cualquier cosa. Acéptalo y dime sí. Y se queda Elon Musk. Y yo digo, no sabe, no tiene idea, porque si él no tiene idea se lo justifico. Es mundano, es gentil, es griego. Como está diciendo aquí, le predicaron el Evangelio a los griegos. Cuando se refiere a los griegos, se refiere a los mundanos, a los gentiles, gente que está allá afuera. Cuando le predican a Elon Musk eso, yo digo, en ningún momento le están predicando el Evangelio. Le están lanzando esa cosa que se ponen de que quieres aceptar a Cristo en tu corazón, y se queda Elon Musk, a ver. Pero fíjate que es inteligente, me llama la atención que empieza a hacer el cálculo. ¿Te acuerdas de esa prédica? Hace 8 días, el costo de ser cristiano. Él estaba calculando el costo de ser cristiano. O sea, me conviene, puedo. Y eso me llama la atención. Yo digo, órale, está calculando el costo de ser cristiano. Y le dice, sí, lo acepto. Y los hermanos se emocionan. Mi pregunta es, Elon Musk ahora se le ha visto compartiendo el Evangelio, porque a una persona, hermano, a uno que se ha convertido, a una persona que se le ha predicado el verdadero Evangelio y que se convierte por el Evangelio, por la palabra de Dios, lo primerito que comienza a hacer es a compartirlo. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo en él, hay algo nuevo en ella, hay algo nuevo en ellos que está dentro de ellos y lo quieren compartir. La alegría no puede contener la que le quieren hablar a los demás. El sentirse salvo, el sentirse en paz, quiero compartir eso con alguien más. Es algo que no te puedes quedar tú, un verdadero convertido. Entonces, ¿a qué voy, mi hermano? En este versículo, la pregunta es, porque tú eres un discípulo, tú eres un siervo de Dios. Mi pregunta es esta: ¿qué deben de predicar los ministros de Cristo? Es bien sencilla de contestar. ¿Qué deben de predicar los ministros de Cristo si no es a Cristo? Pero no es el Cristo ese que te puedes imaginar todavía, porque lo presentan así, mi hermano. A un Cristo crucificado, con una cara triste. Acéptame. No, mi Dios está sentado en su trono de gloria, donde debe de estar. Ángeles y querubines le alaban y le están alabando en este momento, mi hermano. Ese es nuestro Dios, ese es el Cristo. Pero fíjate cómo es esta pregunta, está bien interesante, porque no basta solamente con que prediquen a Cristo. ¿Qué dice entonces la pregunta? ¿Qué deben de predicar los ministros de Cristo sino a Cristo? Y a Cristo y Cristo crucificado. Porque muchos predican a Cristo, pero el Cristo que está aquí, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué deseo tienes para este día, amo? Muchos predican a Cristo, pero predican un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo Salvador. Cuando tú vas, por ejemplo, yo lo hablaba y no sé por qué Dios lo trae a mi mente. Cuando tú vas a un centro de rehabilitación para drogadictos o para alcohólicos anónimos,
Allá también les hablan de la palabra de Dios. Ahí también les hablan de Cristo. Y me decía una persona, oye, pero es que también aquí les hablamos de Cristo, hablamos de la palabra de Dios. Sí, pero no es lo mismo que te la hable un ministro, un escogido de Dios, un renovado, un convertido, un redimido, a que te la hable cualquier persona. ¿Por qué? Ya lo estuvimos leyendo, Cristo y Cristo crucificado. Entonces dice, pero también hablamos de Cristo. Sí, pero tú hablas del Cristo de la lámpara maravillosa. Yo te vengo a predicar al Cristo Salvador. Esa es la grande diferencia. Hablan mucho, recitan la palabra, pero la hablan nada más por conocimiento. Pero no tiene poder, no hace. Porque si realmente les predicaran al Cristo Salvador, al Cristo que murió en la cruz, hermanos, dejarían los vicios, dejarían sus vidas pecaminosas. Porque Cristo te quiere liberar, no nada más del vicio, te quiere liberar también de la vida de pecado que llevas, de la vida de pecado que llevas. Quiere que vivas la santidad. Poderoso nuestro Señor. Entonces, versículo 20, me hago yo esa pregunta. ¿Qué deben de predicar los ministros de Cristo sino a Cristo? Y a Cristo crucificado, al Cristo sangriento, a Cristo y a Cristo glorificado. Porque el enemigo hasta este momento, hasta este punto de la palabra de Dios, pensaba que con matar a Cristo, entre comillas, con haberlo expuesto en una cruz, ya míralo cómo está ahí crucificado, se murió, ganamos. Y se empezó a hacer oscuro, y ya te expliqué por qué se hizo oscuro, ya lo hemos platicado. Se hizo tan oscuro, todo es un eclipse. ¿Cuál eclipse? No era un eclipse, no era un fenómeno natural. Ya sabemos quién, el ejército de quién estaba ahí celebrando la victoria sobre el Cristo, sin saber que cuando fue arrastrado Cristo a las profundidades y llevado al infierno, la luz de Cristo empezó a brillar, que en la muerte pudo retener. Ese es mi Cristo, ese es mi Salvador. Arrebató de las manos de la muerte el hermano Pedro. A mí también me arrebató de las manos de la muerte. Yo sé lo que es sentir ese frío, ese congelado abrazo del aire cuando la muerte viene por ti. Yo lo he sentido. Pero yo acepté a mi Salvador. Confié en Él y mírame, aquí estoy. Poderoso es el Señor. ¿Y qué es lo que hago ahora? Glorificarlo. ¿Qué tenemos que hacer los ministros? Primero, predicar a Cristo. Pero no cualquier Cristo, no al Cristo ese que traen, no, Cristo crucificado, al Cristo sangriento, al Cristo glorificado. Porque ante las grandes adversidades, cuando las pasamos, ¿qué? Cristo es glorificado. ¿Por qué? Porque es por Él que podemos hacer, soportar o dejar de hacer lo malo. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Pero qué les predicaba en este caso? ¿Qué les estaban predicando? El Evangelio. ¿Qué es lo que predican ahora que se llenan de gran cantidad? ¿Pero creen qué? En un Evangelio de plástico, en un Cristo crucificado que tú lo expusiste. O sea, fíjate lo que es la seriedad, la responsabilidad. Yo te estoy predicando al Cristo crucificado, que sangró hasta la última gota para que tú fueras libre. El Cristo que fue llevado al infierno, pero que se levantó, que la muerte no lo pudo retener y que ahora está sentado a la derecha del Padre, recibiendo la gloria como nosotros estábamos alabándolo, exaltándolo. Ese es el Cristo que te estoy yo, el Cristo que te puede salvar. El Cristo que te aparta de la maldad, de la suciedad, de la inmundicia de este mundo. Ese es el Cristo que te predico y te predicamos aquí en Casa de Oración. Pero está otro Cristo que predican, que te digo, lo ponen crucificado, una cara triste, que te dice, acéptame, ándale, acéptame. Ese es el Cristo que estás predicando cuando tú les dices, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Ándale, acéptame. ¿Te das cuenta de la responsabilidad y de la humillación de predicar a Cristo de esa manera? Como si de repente, ok, sí lo acepto, ¡fum!
ya aceptaste a Cristo en tu corazón, pero tu vida sigue siendo exactamente la misma. Sigue siendo igual, a lo mejor hasta más pecaminosa, porque como ahora, según tú ya aceptaste a Cristo y te salva de todo, puedes cometer todo tipo de pecados, hablar de la manera que se te pegue tu gana, comportarte de la manera que se te pegue tu gana, ni siquiera ir a la iglesia porque ya estás salvo, ya eres salvo. O sea, de que nosotros por tarugos, estar sufriendo, orando, ayunando, venir a la iglesia, hacer el esfuerzo por leer la escritura, porque cuando tú lees este bendito libro, hermano, se cierran los ojos. Y tienes que hacerle así para seguir leyendo, porque cómo cuesta leer este libro. Muchos lo han leído, pero lo leen a lo tarugo. Y fíjate qué feo se escucha ese adjetivo, ese calificativo. Pero pregúntales, no saben nada. Pero si tú empiezas a leer este libro sabiendo lo que es este libro, de quién es la palabra de este libro, vas a estar así porque se te apenas vas en el versículo 20 y ya estás, que tienes sueño. Bueno, a lo mejor la leo mañana, ya tengo sueños, que estoy cansado, es que me levanto todos los días a las 4 de la mañana y no he dormido mi siesta, no pude dormir en el camión, tantas cosas, mejor me voy a dormir, mañana la leeré. Y así va pasando. Te lo digo porque me ha pasado, hermano. Te hablo por experiencia. Te dije que cuando te cuente testimonios para mi vergüenza, para que sea exaltado, vergüenza para mí, pero exaltación a mi Señor, glorificación a mi Señor. Entonces es difícil leer este libro, mi hermano. Es difícil escudriñarlo porque se te presentan tantas cosas, pero no es imposible. Entonces, mi hermano, dice el versículo 21. Entonces, fíjate cómo la predicación no nada más es así, no nada más es con tu esfuerzo. La predicación va acompañada del poder divino. ¿De quién? De aquel que inspiró cada palabra de este libro. Aquel que puede respaldar y sostener lo que dice aquí. ¿Qué pasó con Dorcas? La resucitó. ¿Quién es el único que puede sostener eso? Yo, porque hice 40 días de ayuno, porque oro 7 veces al día, le gané a Daniel. Daniel nada más oraba 3 veces, no, yo voy a orar 7. Número del Señor más grande, más poder, estoy más ungido. No, mi hermano, así no es. Puede haber muchos que ayunen, oren y eso, y no entienden la escritura. Andan predicando denominaciones, andan predicando reglas de hombres. Vamos para allá, mi hermano. La predicación, ¿de quién? De los que estaban predicando en estos tiempos, iba acompañada igual que la predicación. Si tú predicas a Cristo, ¿qué? A Cristo crucificado, al Cristo sangriento, al Cristo glorificado. ¿Y por qué fue y por qué sigue siendo glorificado? Si tú predicas eso, estoy seguro de que el poder divino va a estar contigo. Ten en cuenta que si no hubiera estado el poder divino con Esteban, por ejemplo, antes, a media prédica lo hubieran apedreado. Pero ya notaste, te diste cuenta de que él fue apedreado hasta que ya terminó de lanzar el mensaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo apedrearon? Ay, va a hablar tonterías, vamos a apedrearlo de una vez mejor. No, hasta que él acabó la tremenda predicación del Evangelio, fue apedreado. ¿Y qué hizo eso? Cristo fue glorificado. ¿Por qué? Porque muchos de ellos piensan que, ay, pobre tonto. No, se fue al lugar, a la vida eterna. Se fue al mejor lugar, al lugar que muchos de ahí estuvieron dispuestos y murieron por esa palabra que aparentemente no vale nada. Un Cristo que parece falacia, es un Cristo ficticio, un Cristo que no tiene poder, que no existe. Muchos han muerto por la palabra y por ese Cristo. No se ha hablado. A ver, ¿cuántos muertos ha habido por la Virgen de Guadalupe? ¿Cuántos por el niño de Atocha? ¿Cuántos por el Señor de Chalma? Nada de eso, porque no tiene poder. Es el Salmo 115. Así son los ídolos, tienen ojos, pero no ven. Pero también hay hombres, hay cristianoides deformes, que tienen ojos, pero tampoco ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen boca, pero no hablan. Hay cristianos también que así son. Todo para mí. Ya te dije, si tú tienes la conversión, hermano, la genuina, el amor de Cristo, todo eso, lo primero que vas a querer hacer es compartirlo. No hay cristiano genuino que se quede con eso. No es mío. No, hermano.
Eso es algo que tú no puedes. Jeremías habla de que él ya no quería predicar la palabra y eso, pero hay un fuego. Ese fuego lo sienten los cristianos de veras, los convertidos. Pero convertidos no porque tú quisiste, no porque tú dijiste, le voy a dar chance al Cristo. Sí, acéptame. No, por el poder de Dios. Soportaron la persecución. ¿Y qué hacían? Predicaban y predicaban. Esa predicación va acompañada del poder divino. ¿Estoy hablando patoaventuras? No, te estoy hablando la historia que pasaron mis hermanos anteriormente. Estoy seguro de que algo sientes en ti, algo. ¿Por qué? Porque viene acompañada no de mí, no de mi carisma, no de algo que pueda poseer yo, sino de poder divino. Cuando tomé el micrófono, Dios sabía, conocía nuestros corazones, que aunque somos pocos, Él sabe que esos pocos significan mucho y son mucho para Él. Por eso, ¿qué hace Él? Desciende su gloria. De todos los días, hermano, que he estado aquí alabando, siempre siento la gloria de Dios, pero hoy la sentí tan fuerte como la siento ahorita. ¿Por qué? Porque Dios respalda a los que le obedecen, a los que lo buscan. ¿Qué es lo que se pierden los que no vienen? Se pierden muchísimo. ¿Por qué? Por no hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Hay muchos que preferimos morirnos caminando, pero morirnos siguiendo a Cristo, buscando a Cristo, predicando a Cristo. Yo así lo hice, el hermano Perito concordará conmigo. Estaba en las manos de la muerte, los fríos vientos de la muerte me abrazaban y yo decía, Señor, aunque ya haya sido eso, aunque haya sido una mentira, pero moriré creyendo que tú eres el Salvador. Aunque la muerte se reía de mí, yo decía, Cristo es mi Salvador. Y por eso estoy aquí. Por confianza en ese Cristo Salvador. ¿Por qué? Porque me hablaban de tantas cosas, sí, pero había una voz. Ha habido una voz que siempre me habla a mi corazón, a mi conciencia, y me dice, no, eso no es lo que debes de predicar. Tú no debes de andar predicando que vístete de esta manera y que ya estás santo y esto. No, predica el Evangelio, predica mi palabra, predica. ¿Y cómo puedo yo, Señor, hacer eso? Me enseñaron de esta manera. Ahí está mi libro, léelo. Entonces tomé la decisión y dije, voy a evangelizar como lo hacía el maestro. ¿Quiero saber cómo? Vengo a su palabra. Voy a hablar las palabras que hablaban sus discípulos. ¿Cómo? Vengo a su palabra, aprendo de ellos, aprendo de todo lo que está escrito ahí. Es la única manera, hermano, leyendo su palabra. ¿Por qué? Ahora confía en que tú hablas la palabra y la crees, vas acompañado del poder divino. Versículo 23. Cuando llegó, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, punto y coma, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La mano del Señor estaba con todos ellos, mi hermano, para llevar a los corazones y a las conciencias de los hombres lo que solo se podía decir al oído externo por medio de la palabra de Dios. Fíjate desde dónde viajaban hasta dónde. No eran distancias cortas, hermano. No es como yo que aquí en las cuadras tienes tu casa. No es como yo que aquí en la ciudad podemos irnos caminando si nos lo proponemos. Ahí no, ahí eran horas, eran días. Pero ¿cómo hacían eso para predicarse el Evangelio? ¿Cómo se esforzaban? ¿Tú crees que eso no me alienta a esforzarme? ¿Tú crees que eso no me alienta a echarle más ganas en las cosas de Dios? Te lo platicaba, ahora que fuimos a casa de oración el domingo, ver a mi pastor predicando. Hacía tanto que no lo veía, verlo predicando, me recordó lo que me enseñaba, lo que me ha dicho, tantas cosas, ver a mi hermano, el pastor Rubalcaba, mi pastor, verlos cómo está, échale gana, mira, cuando ve esto, lo otro, verlos así, verlos ahí juntos, ver a toda la iglesia así, hermano, eso me trajo a mí un avivamiento en mi corazón. Pero no porque esté ese avivamiento en mi corazón quiere decir que todo va a fluir y yo solito voy a ir volando. No, hermano, tengo que esforzarme. Llevar eso a los corazones
y a las conciencias de los que están necesitados, hermano, trae una satisfacción grande. Cuando le predicamos el Evangelio, las palabras de Cristo, a una persona que está necesitada y que tú la ves que se aquebranta, pero que ves de repente por algo que no es con la vista humana, cómo se empiezan a ir cosas, cómo se empieza a ir lo malo y se empieza a llenar de paz, de tranquilidad, cómo se quita la grande carga que van cargando, hasta los ves así jorobados, de que van cargando tantas cosas, enojo, ira, egoísmo, terquedad, amargura, celos, lujuria, enojo, ira, todo eso lo traen cargando, y ver cómo se empieza a ir, hermano. Eso es algo que a mí me inspira. Voy a seguir predicando el Evangelio. Versículo 23. Cuando llegó, ¿quién? Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, cuando vio la obra de Dios, ¿qué es lo que te estoy platicando? Se regocijó. Cuando yo veo que el marihuano, el que me robó la otra vez mi bicicleta, el que me robó mi dinero, el que me robó aquello, el que me transió cuando fui a comprar pollo, a los tacos, el que me hizo algo, cuando lo veo convertido, hermano, también yo digo, gloria a Dios, gloria a mi Señor que ya tocó, porque este era un hijo del diablo, porque este era tremendo, pero gloria a Dios que ahora es hijo, es mi hermano, ahora es hijo del mismo Padre. Poderoso es el Señor. Pero ¿te acuerdas que estábamos leyendo, estábamos estudiando el costo de ser, como del costo de ser cristiano? Que hay quienes, en vez de que les dé gusto, les da como que celos, como que les da gloria a Dios. Y ya el hermano es cristiano, que nos robó la otra vez, aleluya, hay poder. O sea que de una manera tan hipócrita, pero porque estamos aquí, los saludos y que bueno, hermano, que se convirtió, gloria a Dios. Pero se siente, cuando tú vas con un hermano y le lo saludas, realmente con amor de Cristo se siente, ellos lo sienten. Pero si vas con hipocresía, si vas a fuerzas, nada más por cumplir con lo que Él te dice, no es la manera, también se siente. Poderoso es nuestro Señor, mis hermanos. Entonces se regocijó y exhortó. ¿Qué es eso? Invitar a todos. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Que siempre que te encuentres un hermano que no has visto, un hermano que acabas de conocer, dile, mantente firme, hermano, porque Cristo viene, la promesa está cerca. Mantente fiel, hermano, ya te falta poquito, bautízate, haz esto, profesa, toma Santa Cena, apártate, exhórtalo, invítalo. Exhortar no es regañar, es invitarlo. Mantente fiel al Señor, sus promesas se van a cumplir tarde o temprano. Ellos creyeron, mi hermano, fueron convencidos de la verdad. ¿Quiénes? Los que escucharon la palabra, el Evangelio, que les predicaron al Cristo sangriento y glorificado. Se convirtieron de una manera de vivir carnal e indolente a una vida santa. ¿Qué es santo? ¿Qué decíamos? Kadosh, apartado de lo malo, apartado de la inmundicia, apartado del pecado, apartado del mundo para Dios. Eso es un santo. Espiritual, una vida santa, espiritual y celestial. Se convirtieron de adorar a Dios para ser vistos y por formalismo adorarle en espíritu, pero también en verdad. Eso quiere decir con su vida, por dentro, pero también por fuera. Se convirtieron al Señor Jesús, que llegó a ser todo para ellos. Una persona que dice, yo soy convertido, no, yo soy cristiano, pero tú ves que Cristo no es su todo, tal vez, yo digo que no es cristiano en realidad. No es cristiano el que le va bien, no es cristiano el que le va mal, es al que, porque ¿qué dice la palabra? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme al propósito. Ellos entienden el propósito, saben que por medio tal vez de la situación difícil que están pasando, están glorificando a su Dios. ¿Tú crees que ellos van a decir, ay Señor, ya no quiero sufrir? No,
Señor, si mi sufrimiento te glorifica, si mi sufrimiento va a traer más almas, dale, Señor. Porque el sufrimiento de Cristo nos trajo a nosotros hasta aquí en este momento. Esta fue la obra de conversión realizada en ellos y la que debe efectuarse en cada uno de nosotros, en todos, hermano, en todos. ¿Fue fruto de qué? De la fe. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Así está escrito, ¿a poco no? Todos los que creen sinceramente se convertirán al Señor. No hay ni uno que no diga, no, mejor la semana que entra. Si empiezan a posponer y a decir, a poner pretextos, cualquiera que sea, si no lo haces, es un pretexto, no nos engañemos. Cualquiera que empieza a poner excusas, pretextos, no ha creído sinceramente, no ha creído según la Biblia. Puede decir que cree según sus términos, según sus conceptos, según él, según ella, pero no ha creído conforme a la Biblia. Tal vez tenga bendiciones a medias, tal vez tenga, ¿te acuerdas de las bendiciones retenidas? Tal vez tenga bendiciones retenidas, ¿por qué? Porque aún no puede con ellas. Para tener ciertas bendiciones en tu familia, en ti mismo, se necesita estar bien convertido. Si tú tienes una bendición de fuego, ¿cómo la vas a resistir si tú mismo no eres fuego? Si te quema todo, ¡ay! ¿Cómo? Poderoso es el Señor. Amén. Cuando se predica al Señor Jesús, esto es bien importante, como aquí estábamos leyendo en este versículo 23. Cuando se predica al Señor Jesús con claridad, ¿de qué? Que les decimos que hay un costo por ser cristiano. Hay un precio que pagar. Pero el precio máximo, la salvación, esa ya la pagó Cristo. Pero nosotros tenemos que pagar algo para llegar a Cristo. No es dinero, no. Es caminar en ese camino y mantenernos fieles. Ver que de repente el camino es pedregoso y es angosto, pero que va a haber otro camino que es ancho y que está bien bonito. Es perseverar por el camino angosto. Porque si el camino es angosto, va a una dirección. Pero no te puede desviar, no te puede estar defectuoso y te va a alejar de la salvación. Entonces, cuando se predica al Señor Jesucristo con claridad y conforme a las Escrituras, ¿por qué? Porque no es bíblico que andemos ofreciendo las bendiciones, las habilidades, el poder de nuestro Dios, como si fuera algo que no tuviera precio, no, algo tan fácil. Como que acéptalo. Cristo te está buscando. Míralo. Acéptame. No, hermanos, ese no es el Cristo de la Biblia. Ahora, ¿también te has escuchado esta? ¿Ok? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Yo, viendo todas las bendiciones. Yo, ok. Voy a hacer contigo una oración de fe. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Esteban que hasta lo mataron? ¿Que hicieran una oración de fe? No, les estaba predicando al Cristo con claridad. Tan claro se los predicó que lo mataron. ¿Qué es lo que pasó con Pedro cuando tuvo la oportunidad? ¿Qué les predicó? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón? ¿Ya viste, Juan? Sí, están interesados. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón? Vamos a hacer una oración de fe. A ver, repite conmigo. Señor Jesús, perdóname, porque soy pecador. Señor, imagínate, esto es lo que pasa muchas veces en el otro lado cuando tú haces eso. Imagínate que vas con un borrachito, alguien que tiene problemas con el alcohol, y le dices, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, desde hoy en adelante ya no voy a tomar ni una gota de alcohol porque sé que no es agradable delante de ti. Y lo repiten, pero lo repiten porque tú los estás haciendo que lo repitan. Sin embargo, no lo creen en su corazón. Y cuando acaba la oración, ya soy salvo, gloria a Dios, sí, ya es salvo, ya creyó. No, hermano, porque si creyera, aquí estuviera. Si hubiera creído de corazón, como dice la Biblia, aquí estuviera. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que prediquemos al Señor Jesucristo con claridad y según las Escrituras, no según lo que yo creo que es poderoso.
¿Quién? Él. Dios dará éxito, y cuando los pecadores son de esta manera llevada al Señor, ¿cómo? Aceptando que son pecadores, aceptando que están sucios y que están destituidos de la gloria de Dios, que lo que les espera la muerte es el infierno. Eso es bíblico, eso es el Evangelio. Cuando los llevamos al Señor y los presentamos delante de Él, convencidos de que son pecadores y de que se van a ir al infierno, de que no es que lo aceptes o lo aceptes, no, hermano, de que es voluntario, de que es porque quieres amarlo. ¿Por qué? Quieres adorarlo. ¿Por qué? Porque estás agradecido. Cuando los llevamos ante el Señor de esa manera, los hombres realmente comienzan a practicar cierto tipo de benignidad. Están llenos de fe y del Espíritu Santo, admirarán y se regocijarán en la gracia de Dios concedida en ellos. Ellos van a decir: ¡ay! ¡Esta armadura que tengo! ¡Gloria a Dios! ¡Ya tengo la armadura de Dios! ¡Ay! Ahora le puedo hacer así. Tengo paz. Puedo dormir tranquilamente en las noches. No me espanta Chucky, no tengo pesadillas, no me pican los ojos, no me están... No, nada, puedo dormir bien tranquilo. Ellos mismos se van a regocijar, se van a alegrar de la gracia de Dios en sus vidas. Saliendo del bautismo, después de haber aceptado ellos, pero Cristo y ellos por medio de la palabra, ellos van a decir: algo hay en mí nuevo, algo tengo nuevo, me siento más ligero, se van a alegrar, a regocijar por la gracia de Dios a sus vidas. No lo que tú les prometiste, no lo que yo les pueda prometer, lo que Él les promete. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién? ¿A quién se refiere? Está hablando de Bernabé. Entonces, ¿cómo tiene que ser el que predica la palabra? ¿Te acuerdas que hasta para limpiar las mesas tenían que ser qué? Lo mismo que dice aquí: buenos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Pero ¿qué tal? ¿Qué es lo que estaba diciendo ahorita? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un centro de rehabilitación que te están hablando de la palabra de Dios? Tienen una Biblia, te están citando pasajes bíblicos, pero el que lo está hablando ¿será bueno? Si fuera bueno, estará aquí también en la iglesia. Segundo, ¿será lleno del Espíritu Santo? ¿De la manera que ellos hablan, de puras groserías? No lo creo. ¿Estará lleno de fe? No. Si todo eso ellos cumplían con este requisito, aquí estarían postrados delante de Dios. Y después a predicar a aquel lugar. Se notarían su dicción, en su caminar, en su vida, en tantas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que trae la salvación a nosotros. Poderoso es nuestro Señor. Bernabé estaba lleno de fe, hermano, estaba lleno de la gracia de la fe y lleno de los frutos de la fe que obra por amor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ahora, haz una pregunta. Estuvieron ahí por un año. Muchas veces nosotros pensamos que es de una semana para otra, de un día para otro, 2, 3 días y ya. No, hermano. Cuando leemos este tipo de la escritura en cartas, algunas tomó años. Aparentemente como que ya se hizo de volada. No, pasaron años. Hasta este momento, hasta este punto ya pasaron algunos años. Tan solo cuando estuvo Saulo ahí, no fue luego que predicó. ¿Te acuerdas que mencionamos que creo que fueron 2, 3 años en lo que él salió a predicar? No fue luego, él empezó a predicar de una manera a los que estaban a su alrededor, pero para que él ya ejerciera de 100%, 24 horas al día su ministerio, no tardó tiempo. Lo mismo pasó con los demás. No fue luego. Porque es que de repente llega un pelangocho que dice: yo soy cristiano, yo ya sé, yo esto, lo otro, y luego, sí, hermano, pásale a ministrar. ¿Qué es lo que pasa? Si no está santificado, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, no nos va a edificar lo que Él nos predique. Pero si está lleno del Espíritu Santo, si es varón, mujer de fe, lo que nos hable, va a decir: oh, gloria a Dios, esa palabra tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es Él, es su Dios. Entonces,
Nos quedamos en el 25. Llegaron y lo trajo a Antioquía. Ahí se congregaron un año con la iglesia, pero no solamente es congregarse, dice, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Poderoso es el Señor. Hasta este momento, mi hermano, los seguidores de Cristo eran llamados discípulos. Esto es, eran llamados aprendices, estudiantes, pero desde esa época fueron llamados cristianos. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra cristiano? O sea, ya sabemos que Cristo es ¿quién? El Mesías, el Salvador. Pero ¿qué quiere decir cristiano? Es como dijo Cash Luna, somos Jehová Juniors. O sea, caemos en la herejía de decir que somos Jehová Juniors. Tenemos el mismo poder. Y por eso ellos declaran, porque ellos piensan que tienen el mismo poder de Dios. Al menos yo no. No me puedo comparar ni siquiera a los talones de mi Señor. Porque si no fuera por Él, yo nomás no. Cristiano, hermano, esta palabra es griega, viene del griego cristianos, con J. O sea, cristianos, con acento en la O, como si dijeras cristianos, pero con J. Cristianos. Esa es la palabra griega usada en esta parte, que quiere decir seguidor de Cristo. Eso es lo que tú eres cuando te llaman, ¿eres cristiano? ¿Eres seguidor de Cristo? Sí, soy seguidor de Cristo. Discípulo de Cristo. Estudiante de Cristo. Aprendiz de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo. El significado apropiado de este nombre es seguidor de Cristo, hermano. Denota a uno que con pensamiento serio, fíjate esto, con pensamiento serio abraza la religión de Cristo, cree en sus promesas y hace que su principal tarea sea formar su vida por los conceptos, preceptos y el ejemplo de Cristo. O sea que lo que Cristo hizo, dijo, vivió, también nosotros intentamos imitarlo. De aquí pues, que es claro hermano, que hay multitudes que adoptan el nombre de cristianos, a las cuales no les corresponde correctamente. ¿Como cuáles? Los mormones se hacen llamar cristianos, dicen que son cristianos, que siguen a Cristo, pero ellos no están cumpliendo con lo que estamos mencionando. Entonces, ¿qué? Ellos no son cristianos, hermano. Muchos piensan y muchos dicen que también los testigos de Jehová, porque de repente te hablan, pero si no aceptan a Cristo como el único suficiente Salvador, entonces ¿qué? No son cristianos. Y de aquí salen muchas, inclusive muchas denominaciones que tienen por Dios sus conceptos, sus preceptos, sus ideas, sus reglas, según ellos alegando por encima de la Biblia, pero no, la Biblia está por abajo de sus pensamientos, de sus reglas. Ahí es donde caen muchas denominaciones que son pseudo cristianos, están los de la prosperidad. A los católicos también se les ha considerado cristianos. Cuando hablan de que los cristianos en su mayoría lo empiezan a repartir entre eso, entre adventistas, entre mormones, entre testigos, entre católicos y nosotros. Pero aquí la palabra nos está hablando acerca de quiénes son los únicos que debemos, y siéntete orgulloso, hermano, de decir, yo soy cristiano. De ser, si tú tienes ese pensamiento serio, si tú tienes esa fe, entonces tú te puedes llamar cristiano. ¿Pero qué? Tienes la responsabilidad, ya sabes el costo, ya has calculado lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta muchas cosas, trae muchas satisfacciones, pero también cuesta. Si a él mismo le costó algo, trae muchas cosas, hermano. Entonces, a muchos grupos, a muchas multitudes no les corresponde correctamente llamarse cristianos, porque el nombre sin la realidad solo añade a nuestra culpa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que predicamos? Por eso muchos también así son. ¿Qué es lo que predicamos? A veces no es culpa, como lo hemos dicho, no es culpa del que está sentado ahí, es culpa del que está predicando aquí, es culpa del que está aquí hablando. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón? ¿Cuántos quieren su milagro?
Digo, ya lo saben. Otra vez que me cotorrearon los de allá de Oaxaca, les dije, ¿cuántos quieren su milagro? Yo. Y luego se quedaron. Cristo les habló, Dios les habló. Pero se balconearon, los balconeé. ¿Por qué? Entendiendo que yo estaba hablando de las denominaciones y que no debemos de estar así, deberíamos ser todos hermanos y que tener a Cristo por autoridad, gozarnos, deleitarnos unos con otros. ¿Tú de qué denominación eres? Soy pentecostal. Gloria a Dios, qué bueno, mi hermano. ¿Qué te parece si predicamos a Cristo? No, porque ustedes no tienen la verdad, no tienen la revelación. No, porque ustedes son trinitarios. No, porque tú esto. Y empiezan a poner los peros. ¿Hay algún argumento parecido aquí? Hasta el momento no hemos encontrado ninguno. Que se separen y se dividan como de que. Ya veremos más adelante cuando uno dice, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y entonces los reprende el escritor. ¿Acaso Cristo está dividido? Poderoso nuestro Señor. Mientras la sola profesión de fe no otorga provecho ni deleite, o sea, nada más de que lo digas de labios, la famosa oración de fe, el que tú aceptes a Cristo en tu corazón nada más así, nada más por decirlo, o sea que la sola profesión de fe no otorga provecho ni deleite. Por eso es que muchos vienen aquí jetones. Saben de la salvación, saben de las bendiciones, pero vienen aquí. Están aquí, pero están aquí a fuerzas. No, el cristiano de veras, hoy voy a alabar a mi Dios. Estoy cansado, esto, lo otro, aquello, pero voy a alabar a mi Dios. ¿A poco no es así? Una grande diferencia entre el que profesa al Señor con fe de veras, sabiendo lo que es, y el que nada más lo dice de labios para afuera. Para la vida presente, entonces, no otorga provecho ni deleite, la posesión de ¿qué? De la fe. La posesión de ella da la promesa para la vida presente y la vida venidera. Concede, Señor, que nosotros los cristianos nos olvidemos de otros nombres. Olvídate de lo que hay en tu pasado, hermano, y concéntrate nada más en Cristo. Que Cristo sea tu presente y Cristo sea tu futuro. Y el futuro apunta a la eternidad. Olvídate de todo lo demás. Que nos amemos los unos a los otros, mi hermano. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén. Fíjate lo que va a decir aquí, con eso vamos a terminar, hermano. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, fíjate cómo es, daba a entender, hablando la palabra, hablando y ministrando las cosas de Dios, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Imagínate que yo les estoy diciendo eso, tengo respaldo de profeta, que lo que yo he dicho pues se ha cumplido porque lo traigo de Dios, y que yo les digo, hermanos, se aproxima una pandemia para todo el mundo, va a haber hambre, va a haber desolación, va a haber tantas cosas. ¿Qué van a decir? Está loco, no, ya ni sabe, ya se quiere. Es lo que dicen muchas personas. Pero cuando lo dice un siervo de Dios, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, cuidado. Porque no lo puede lanzar a todo Chimalhuacán, a todo, te lo puede decir a ti por tu manera de vivir, por cómo estás tú practicando y caminando en el camino de Dios. Porque nosotros debemos de glorificar a Dios, exaltar a Dios con nuestras vidas, no avergonzarlo, no pisotear su palabra con nuestros actos, cometiendo pecados a diestra y a siniestra. ¿Por qué Dios permitiría eso, hermano? En la dificultad, cuando alguien venga a una situación difícil, una profecía de que va a haber algo malo, entre comillas, hermano, eso quiere decir que Dios va a mostrar su poder, porque a su pueblo, que se preocupen los que no tienen a Dios, que se preocupen los que no han venido a los pies de Cristo, pero los que estamos en los pies de Cristo, no nos preocupemos de nada. Dios ha prometido, Cristo prometió que nos salvaría de todo eso. Dios ha prometido que no nos iba a tocar, que nadie iba a tocar a la niña de sus ojos. Pero lo mataron al hermano. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está en el cielo. Preferiría haber sido muerto yo, porque ya me hubiera quitado de todo lo que hay en este mundo.
Esa es la visión de los hijos de Dios. Pero si estás, ay, no, es que me da miedo, ay, no, es que esto y no lo otro, es que ya no puedo, es que lo otro, algo hay, hermano. No lo hago para avergonzarte, no lo hago por burla, no lo hago exhortándote, como lo acabamos de mencionar. ¿A qué? A que te mantengas fiel a la palabra de Dios, a que te mantengas fiel a Cristo. Vendría una hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Esos tiempos fueron, mi hermano, el tiempo de Claudio. Poderoso es el Señor. El tiempo de Claudio fue por ahí de los años, parece que había leído que eran los años 40, ya después de Cristo. Claudio fue el quinto emperador romano y reinó del año 41, o sea, ya de esta era, 41 al 54. Y los historiadores de esos tiempos, hermano, la historia, esto lo puedes encontrar en cualquier biblioteca, la historia, los historiadores de ese tiempo dicen que en verdad sí es cierto, comprueban que hubo una plaga de hambre que asoló el imperio entre los años 46 y 48 de esta época, lo cual respalda la misma historia, respalda la palabra de Dios. 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía en sus manos, pero también en su corazón, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Te acuerdas lo que pasaba cuando todo lo que ganaban lo ponían a los pies de los apóstoles y que no había ni un necesitado? Aquí Dios vuelve a probar a su iglesia. Si viene esto, hermano, que los hermanos no quieren venir, vienen cuando quieren esto, tal vez Dios está probando a la iglesia, tal vez Dios me está probando a mí, porque, por poquito ya no voy a predicar, tal vez te está probando a ti, por poquito ya no voy a ir, no se siente la gloria de Dios. O sea, tal vez nos está probando, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos, te exhorto que te mantengas fiel al Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con ellos? Dios los volvió a probar, volvieron a reaccionar con el chip nuevo ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Que si mi hermano está necesitado, lo vamos a ayudar. Que si los hermanos están necesitados, los vamos a ayudar. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres ayudar al hermano, la hermana, y el hermano, la hermana no viene? ¿Cómo los ayudas? ¿Se las mandamos a domicilio? Porque a veces eso pasa cuando ofrecemos a Cristo. No, hermano, Cristo es Dios, Cristo es una figura, es alguien grande para nosotros y que diga, para ver si me acepta, para que venga a verme. No, el que debería estar. ¿Te acuerdas de la oración del publicano? No, Señor. Pero ¿qué dijo el publicano, perdón, y el fariseo? ¿Qué dijo el publicano? Sé propicio a mí. El que se convirtió a Cristo, el que aceptó a Cristo, el que conoce a Cristo, sabe la jerarquía de Cristo y sabe que el que tiene que estar de rodillas es Él. El que tiene que estar mendigando, implorando, rogando, es Él a Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros en cada culto. ¿Qué hacemos? Oramos. Señor, perdónanos, ayúdanos, danos, sé propicio a nosotros. No cambiamos el lugar. Poderoso es el Señor. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y por mano de Saulo, dos auténticos hijos de Dios. Para terminar, mi hermano, los verdaderos cristianos sentirán compasión por sus hermanos que están pasando situaciones difíciles, aflicciones. Así se lleva fruto para la alabanza y la gloria de Dios. Eso también alaba. No creas que la alabanza y la adoración, hermano, solamente son cantos. No, eso también es alabar a Dios. Eso también es glorificar a Dios. Eso también es adorar a Dios. Si toda la humanidad, fíjate esto, hermano, piénsalo, visualízalo, imagínatelo. Si toda la humanidad fuera verdaderamente cristiana, o sea, todos los que se dicen que son cristianos fueran realmente cristianos, hermano, ¿no crees cuánto júbilo habría y a poco no se ayudarían los unos a los otros? Imagínate que vienen los hermanos de la iglesia pentecostal, tienen su iglesia con un techito, se los llevó el viento, Satanás le hizo la maldad, se llevó el viento. Si nosotros estamos viendo, hermano, ¿qué hacemos? Son de otra denominación.
Pasas como el buen samaritano, mi hermano. ¿Has leído esa historia? Estaba la persona golpeada, lo habían asaltado. Pasa el sacerdote, lo veo, como el gordito. Se tapa así. Pasa el levita, el músico. También es discipulado y enseñado en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Y no lo ve. ¿Hasta que pasa qué? ¿Y a poco no eso es lo que luego pasa? El mundano. El hijo de la guadalupana. El del niño de Atocha. Va, es el que se detiene. ¿Qué le pasa, Señor? ¿Qué le pasa, joven? Es que me asaltaron. Venga, le voy a ayudar. ¡Qué vergüenza para nosotros los que nos decimos ser cristianos! Entonces, ¿a poco no si todos los que nos decimos ser cristianos actuáramos y viviéramos como cristianos, nos ahorraríamos esas cosas? ¿Te imaginas los hermanos que tienen su iglesita con puras láminas de cartón? ¿Te imaginas si los hermanos de otra denominación que no mencioné, la luz del mundo, que dicen que son cristianos? Esos no son cristianos, hermano. Esos no son cristianos. No los llames hermano. No llames hermano a un mormón, hermano. No llames hermano a un testigo de Jehová. No llames hermano a uno de la luz del mundo. ¿Te imaginas? ¿Has visto los tremendos templos que tiene la luz del mundo? ¿Te imaginas si hubieran hecho un poquito más modesta su iglesia? ¿Cuántas iglesias no estarían, por lo menos con las 4 paredes de tabique y de concreto? Tal vez con un techo, tal vez no con losa, pero digna. ¿De qué? De un lugar digno de los hijos de Dios. Pero ¿cómo es que ellos tienen grandes templos y grandes cosas y no alaban a Dios como deberían de alabarlo? ¿Y cómo es que los que tienen muchas veces solamente la lonita, cómo alaban a su Dios? No ven a su alrededor, ellos se concentran en que su Dios va a descender su gloria y que los va a ayudar. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. Toda la tierra sería como una gran familia. Si todos nos fuéramos cristianos, pasaría eso. ¿De dónde? Soy pentecostal de la cabeza a los pies. Gloria a Dios, yo soy de casa de oración. Gloria a Dios, hermanito, me da mucho gusto conocerte. ¿Y tú? Yo soy bautista. Gloria a Dios, hermano. ¿Y tú? No, pues yo soy esto, el otro. Un himno bautista. Vamos a cantar cuán grande es Él, como un himno bautista. Gloria a Dios, sí me lo sé, vamos a cantarlo. Es para nuestro Dios, ¿no? Sí, vamos a alabar a nuestro Dios. Qué bonito sería, ¿verdad? Qué bonito sería que así. Ese es el plan de Cristo, pero nosotros nos hemos encargado de distorsionarlo. Por eso, pero yo, como diría Pablo, yo, no el Señor, pero el Señor también lo dice en su palabra, pero te lo digo más yo, hermano, no quisiera que ninguno de ustedes, cuando les dijeran, ¿a qué iglesia vas? A la iglesia pentecostés. No, chusma. No, hermano, tú alégrate. Gloria a Dios, yo voy a casa de oración. ¿Y esos quiénes son? Qué bueno que no nos conocen. Mientras lo conozcan a Él, somos una iglesia que predica a Cristo. Predicamos el Evangelio. ¿Y qué decía aquí? ¿Qué te estaba mencionando? Predicamos a Cristo y predicamos a Cristo crucificado, al Cristo sangriento y a Cristo glorificado. Oye, ¿y qué denominación son? No, somos casa de oración. Chimalhuacán, fuente de agua viva. ¿Y qué predican? Predicamos el Evangelio. Predicamos a Cristo crucificado, al Cristo sangriento, al Cristo salvador, al Cristo glorificado. Está aburrido. No, ahí no hay milagros, ¿verdad? No, nuestro Dios ha hecho milagros. Pero ¿qué hacen nuestras palabras? Yo no quisiera, hermano, porque es cuando entonces vendrían contra mí. ¿Qué les estás enseñando? Pero yo tengo la tranquilidad, hermano. Me limpio mis manos como Poncio Pilatos, porque yo te estoy enseñando el Evangelio. Te estoy enseñando que aunque ellos no nos acepten a nosotros sí los aceptamos a ellos como nuestros hermanos pequeños, hermanos de poca fe, hermanos de fe débil. Y tú dile, gloria a Dios. ¿Qué te parece si hacemos a un lado nuestras diferencias y predicamos a Cristo? No quisiera que un día me dijeran, no, el hermano Pedrito estaba con los pentecostales y les dijo chusma, yo no soy su hermano. Y se fue bien enojado. No, hermano. Que digan, no, hermano, yo soy el hermano. Él tiene algo diferente a los demás cristianos. Él tiene.
algo diferente. ¿Por qué? La forma de hablar. ¿Cómo le hacían caras por esto, por lo otro? Estaban burlando de su libretita. Se estaban burlando de su borralito. Pero él concentrado alabando a su Dios. Que así sea, hermano. Que así sea. En el nombre del Señor Jesús. Toda la tierra será como una familia, esforzándose cada miembro por cumplir su deber y ser bondadoso. ¿Por qué no le damos gracias a Dios?